Bueno, el día de hoy vamos a ver por tema nutrición en la mujer adulta, que corresponde a la unidad 1. El subtema del día de hoy va a ser nutrición previa al embarazo. Ahorita pues esperemos que ya cada uno de ustedes esté abriendo la presentación en su computadora y pues bueno, así es como vamos a ir avanzando. Bien, primero que nada debemos saber cuál es la importancia de la dieta y del estado de nutrición antes y durante el embarazo. Eh, Esto porque tiene diferentes razones de ser y diferentes finalidades, vaya. Ajá. Si nosotros tenemos a una paciente que antes de embarazarse está planeando realmente hacerlo, vamos a tener que los factores para que se desarrolle el feto pues van a ser los más óptimos. De esa manera, pues el estado de salud tanto de la madre durante la gesta o durante la gestación no se va a ver comprometido, y asimismo también pues el estado nutricional de ese futuro ser humano o de ese feto pues va a ser el mejor. De esa perdón, ¿mande? Bueno, eh, tenemos que las primeras fases del proceso de toda la gestación o del periodo preconcepcional se dividen en las siguientes: la preconcepción, la concepción, la implantación, la placentación y la embriogénesis. Es decir, cuando hablamos de preconcepción estamos hablando de todos los factores que van que la mujer debe de tener presente, y nosotros como profesionales de qué es lo que tenemos que prever antes de que la mujer se vaya a embarazar. Ya por poner el ejemplo más común, pues es el ácido fólico. El ácido fólico tiene que ser al menos 3 meses antes de que la mujer se embarace. Ahorita vamos a ver más adelante un poquito de eso. Ya cuando hablamos de la fase del proceso de la gestación que se llama concepción, ya estamos hablando que es en el momento donde la mujer pues está teniendo una vida sexual activa y pues por tanto tiene mayores posibilidades, o más bien tiene las posibilidades de quedar embarazada. Por implantación nos vamos a referir a aquel proceso fisiológico y anatómico donde el huevecillo, que ya es el óvulo ya fecundado, se va de alguna manera a adherir a la pared del útero, y bueno, esto le llamamos implantación. Y debido a esto pues existen también múltiples factores que nos van a hablar de una implantación adecuada o de una implantación pues no adecuada. La implantación de forma normal se tiene que dar dentro de cavidad uterina. Sin embargo, pues hay múltiples embarazos o múltiples mujeres que tienen embarazos que no son digamos normales. Por ejemplo, los embarazos ectópicos o aquellos bueno, por ectópicos se refiere pues a que está fuera de el útero. Se puede implantar en una trompa de falopio, o se puede implantar, bueno, incluso puede salir el huevecillo fecundado a lo que es cavidad abdominal, y de esa manera pues tenemos un embarazo ectópico. La cuarta fase, que se llama placentación, es el proceso en donde la placenta, es decir, el órgano que va a comunicar y va a nutrir al feto de la madre, se va a empezar a llevar a cabo. Y la embriogénesis pues ya es el hecho de que el embrión se está formando. Ahora, el estado de nutrición siempre nos va a orientar a cuál va a ser el resultado de ese desarrollo fetal, y por tanto también del estado de salud de la madre antes, durante y después de ese parto o después de esa gestación. Una mujer desnutrida antes del embarazo y que está embarazada después y pues durante su embarazo permanece desnutrida, va a tener repercusiones importantes sobre ella y sobre su hijo. En este caso el desarrollo fetal pues no va a ser el mejor, y bueno, lo que se conoce como potencial reproductivo se va a ver como comprometido. La mujer, por otro lado, pues va a tener consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Una persona con desnutrición también tiene factores más altos de padecer de preeclampsia a corto plazo. A mediano plazo, obviamente que las complicaciones que se puedan dar de esta preeclampsia puede ser que ya la mujer quede con hipertensión arterial sistémica y bueno, deba ser tratada. En algunos casos o en muchos casos realmente las mujeres pues nunca se logran visualizar o nunca logran ser diagnosticadas por preeclampsia, simplemente pues porque no van a consultas de planificación familiar y tampoco pues el control prenatal.
Entonces muchas de ellas generan secuelas importantes. Entre las complicaciones más graves de una mujer desnutrida podemos encontrar igual las hemorragias obstétricas. Por definición, bueno, una hemorragia obstétrica, dependiendo si es un parto o una cesárea, según algunos libros, algunos ginecólogos pues comentan que simplemente es la pérdida de más de 500 centímetros cúbicos de sangre durante el parto. Sin embargo, también debemos de valorar si esto es tan representativo, si es realmente justo cuando comparamos el volumen total de sangre que tiene una mujer que está desnutrida y sobre todo pues que está anémica. Realmente esto lo pongo sobre la mesa y pues sería un tema muy interesante que abordar. Pero bueno, esas son algunas de las complicaciones, por mencionar algunas, que se pueden llevar a cabo durante el desarrollo y durante la gestación de una madre con desnutrición, por ejemplo. Ahora, nosotros siempre debemos buscar que desde nuestra primera intervención vamos a eliminar o disminuir determinantes que sean considerados factores de riesgo. ¿Para qué? Pues para tanto el feto como para la madre. Ahora, debemos siempre tener presente que una dieta y la dieta que nosotros vamos a incluir dentro de del plan de alimentación de esta señora o de esta futura madre y los hábitos alimentarios siempre deben de ser buscando nutrir a la señora, a la persona, antes de que se embarace. Ya cuando tenemos alguna consulta y por alguna circunstancia la señora nunca se enteró y demás, bueno, vamos a hacer una... Como si no tuviéramos tarea, ahorita nos... ¿Y dónde? Sí, el que... Apaga tu micrófono, por favor. Sí, todos tenemos tareas, compañeras. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos que la mujer ya llegó a nuestra consulta y pues ya está embarazada, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los factores de riesgo que ella ya trae, cuál es el estado nutricional actual de esta mujer y por tanto vamos a abordar ese estado de nutrición. Recordemos lo siguiente: si tenemos una mujer con obesidad, no necesariamente quiere decir que esté súper nutrida, sino realmente igual podemos tener pacientes con obesidad y con sobrepeso y con obesidad que también presentan cierto grado de desnutrición. Esto basado en qué, pues en la composición de su sangre. Entonces tenemos que buscar todos los factores de riesgo. Importante mencionar desde aquí que el embarazo o la etapa del embarazo no va a ser el periodo adecuado para hacer la pérdida de peso en mujeres que ya tengan sobrepeso u obesidad. Cuando se nos presenta un paciente de este tipo, nosotros debemos orientar a la señora a que ya la ganancia de peso ya no se debe de presentar. No podemos promover que se pierda el peso, pero sí podemos prevenir que siga ganando un poco más de peso. Ahora, nosotros debemos siempre establecer una relación entre los macros y los micronutrientes que vamos a trabajar durante el periodo preconcepcional, durante el embarazo y por tanto al finalizar este embarazo. También vamos a identificar a través de una intervención dietético-nutricional, tanto individual como colectiva, es decir, de la paciente en específico, pero también de todo su entorno. Háblese de la familia, obviamente. Todo esto ¿para qué? Pues para mejorar ese potencial reproductivo y pues asegurar un estado de salud materno y también fetal pues adecuado. Ahora, los macro y micronutrientes y su relación con el resultado del embarazo van a tener pues cierta relación o ciertos ejemplos, digámoslo así, como son los siguientes, que sería una adecuada sucesión de los procesos del desarrollo temprano. Los procesos del desarrollo temprano, bueno, pues es la implantación, por ejemplo, o la placentación, que es preparar el telón para que este bebé se pueda formar, o este feto más bien. También debemos considerar los trastornos o alteraciones como bajo peso al nacer. Si nosotros tenemos un producto, bueno, dicen los ginecólogos, producto no es correcto decir, nosotros tenemos un feto. Si nosotros tenemos un feto con bajo peso al nacer, se puede presentar una mala adaptación al medio, es decir, este feto
o este neonato no va a tener las mismas posibilidades adaptativas de un medio intrauterino a un medio extrauterino y puede presentar, por ejemplo, dificultad respiratoria. Y bueno, es uno de los más comunes. También la relación que existe entre los macro y micronutrientes puede ser, en este caso, por ejemplo, el ácido fólico en los defectos del tubo neural. Si la mujer tiene una desnutrición, tiene por tanto anemia y sobre todo pues una deficiencia de ácido fólico y la señora pues se embaraza, los defectos del tubo neural, sobre todo en el cierre de ellos durante el proceso de la embriogénesis, no se va a presentar de una forma correcta. Cuando el feto se está formando, se hace una especie de como de tortita, digámoslo así, donde está el pan, el relleno y el otro pan. Entonces esta especie de oblea o esta especie de tortita se tiene que ir doblando a modo que después hace una especie como de taco, digámoslo así, y a esto le llamamos tubo neural. Es lo primero que se va a formar. Al final de este proceso, los dos orificios, tanto el superior y el inferior, que sería el polo cefálico y el polo caudal, se tienen que cerrar. Cuando existe una deficiencia de ácido fólico, este tubo neural tiene una anormalidad en el cierre y se puede generar una complicación o una deformación que se llama espina bífida. Es decir, que el polo caudal, es decir, el polo del coxis, vaya, o de la colita, pues no se va a cerrar bien y una porción de esa médula espinal va a estar fuera del feto y no va a estar donde deba de estar. Hay varios tipos de espina bífida dependiendo las estructuras que estén fuera de la anatomía normal de ese tubo neural. Pero bueno, eso solamente nos basta con saber hasta este punto que el ácido fólico ayuda para eso, para que el tubo neural se cierre perfectamente bien. Y la suplementación del ácido fólico tiene que ser antes del embarazo, 3 meses antes al menos. También podemos encontrar defectos congénitos del corazón, es decir, igual pueden haber comunicaciones anormales entre ventrículos o entre aurículas, aurícula-aurícula, ventrículo-ventrículo, debido pues a un mal proceso o una mala distribución de los nutrientes y pues en la alimentación de la señora. También vamos a tener un pequeño desarrollo para la edad gestacional, es decir, que este feto va a tener, no solamente va a ser pequeño, sino también su desarrollo no va a ser el más adecuado, es decir, va a ser una persona inmadura. Aquí valdría mucho la pena establecer la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Entendamos como crecimiento al aumento del tamaño, del volumen, y desarrollo a la maduración o a la capacitación de ese órgano para realizar su finalidad. Son cosas distintas. Entonces dice pequeño desarrollo para la edad gestacional, quiere decir que vamos a tener tal vez a un bebé de 35, 36, incluso 40 semanas, pero la función de sus órganos van a ser limitadas, tal vez a uno de 26, 30, no lo sé. Entonces a eso nos referimos cuando no existe una relación entre el desarrollo y la edad gestacional. Aquí solamente pues para brevario cultural debemos saber que todo embarazo a término se considera a partir de la semana 40 de gestación. Las mamás y en general todos los pacientes o la gran mayoría de los pacientes miden sus embarazos en meses, es decir, del 1 al 9º mes. Pero bueno, cuando estamos hablando ya de ciencias de la salud, se mide en semanas de gestación. A partir de la semana 37 podemos considerar que el bebé ya es apto para poder nacer. Pero idealmente tiene que llegar a la semana 40 y no rebasar de la semana 42 de forma general. También vamos a encontrar desórdenes o malformaciones en las hendiduras orofaciales cuando tenemos una mala distribución de los nutrientes macro y micro. Defectos también del tracto de salida, por ejemplo, el ano no permeable, es decir, no se alcanza a abrir ese ano y pues por tanto el bebé no puede hacer materia fecal. Bueno, sí la hace, pero no la puede expulsar. También podemos presentar en madres con diabetes mellitus gestacional. Aquí es importante mencionar que muchas de las señoras que son diabéticas muchas veces no son diagnosticadas hasta durante el embarazo, y muchas veces no sabemos si la señora ya era previamente, ya padecía diabetes o si debutó durante el embarazo. Aquí lo importante saber es que una mujer con diabetes
durante el embarazo puede generar productos o puede generar fetos o neonatos macrosómicos. Entonces, estos bebés están tan acostumbrados a tener una cantidad tan alta de glucosa que cuando nacen y al momento de que se desteta, digámoslo así, o se corta el cordón y por tanto el suministro de tanta glucosa, estos bebés tienden a hacer hipoglucemias. Las hipoglucemias pues son muy delicadas en los neonatos porque pueden incluso llegar hasta convulsionar. Entonces tenemos que buscar mucho eso. Tengo una madre con obesidad, habrá que hacerle un protocolo y descartar que tenga diabetes. Una vez de eso, pues tenemos que asegurarnos que el producto, que el feto pues no sea macrosómico. Si es un bebé macrosómico, pues entonces nosotros a través de la clínica de lactancia materna vamos a tener en observación a este niño. Los niños macrosómicos también tienen altas posibilidades de padecer una patología que se llama síndrome ictérico. O ictericia neonatal. El problema de estos niños no es que se hagan amarillos, es decir, ictérico, sino el problema es que las concentraciones altas de bilirrubina en la sangre puede ocasionar cierto retraso en el desarrollo psicomotor. Vamos a tener niños pues con retraso mental o con afectación a nivel de alguna función. Por eso no es adecuado que nuestros pacientes macrosómicos sean olvidados y decir, bueno, pégueselo señora, ¿no? Sino tenemos que estarlos monitoreando. Incluso podemos solicitar pues que les estén haciendo dextros cada cierto tiempo para monitorear esa glucosa. Ahora, también vamos a encontrar que los nacimientos a pretérmino o parto prematuro van a estar relacionados también con el estado de nutrición. Hay múltiples factores que nos pueden decir si un embarazo es pretérmino o es prematuro. En este caso, las causas más comunes para un nacimiento antes de tiempo son principalmente las infecciones vaginales. Porque cuando la mujer presenta flujo vaginal va a encontrarse una cantidad alta o incrementada de bacterias. Estas bacterias van a producir sustancias que van a imitar de alguna manera a las sustancias propias para activar el trabajo de parto. Este es uno de los mecanismos. Pero el otro mecanismo también es que estas bacterias, al tener una actividad proteolítica, es decir, al romper membranas, van a alterar el espesor de la membrana o del saco amniótico y por tanto puede incluso adelantar la ruptura de ese saco y por tanto el parto se va a desencadenar por una complicación de... Si la señora también tiene cierta desnutrición y por tanto deficiencia proteico-calórica, es más susceptible de que las infecciones se le presenten a la señora en mayor cantidad. Nosotros como profesionales de salud siempre debemos de decir en todo momento, señora, ¿usted tiene flujo vaginal? Aún siendo nutriólogos tenemos que preguntarlo. Si la señora nos dice, sí, presento flujo, pero el normal. Lo normal es no tener flujo. Si la señora dice esto, pues por tanto tenemos que derivarla pues a una atención médica, ya sea con el médico general o si tenemos la posibilidad pues del ginecólogo. ¿Para qué? Pues para que se encargue de indicar o prescribir medicamento adecuado para el manejo de esa cervicovaginosis o esa cervicovaginitis, dependiendo el agente causal. Ahora, también los abortos espontáneos van a ser común en mujeres que tienen desnutrición por múltiples causas. Entre la causa más común es porque se da una mala implantación, 1, y 2, pues, o también puede ser pues porque al estar tan susceptible la señora, es decir, al estar inmunocomprometida, esta persona pues tiene mayores posibilidades de adquirir infecciones y por tanto también se generan abortos espontáneos. Que también, bueno, siendo en parte justos, el 70% de los abortos espontáneos se deben a una cromosomopatía, es decir, algún defecto congénito del propio feto y el organismo lo reconoce y dice, bueno, es un embarazo que no se puede llevar a fin y por tanto pues hay que desecharlo. El 70% es al menos por una cromosomopatía, el resto pues son causas múltiples. Ahora, de acuerdo al estudio que aquí estoy marcando, ¿cuál es la relación que se tiene entre los patrones dietéticos y el nacimiento? Si nosotros tenemos como tal un abordaje en tiempo y en forma de una mujer que desea embarazarse, pero también está planificando ese embarazo, vamos a encontrar que el nacimiento
se va a llegar a término en una mejor forma. En este estudio que se realizó en Australia se encontró esa relación, que los patrones dietéticos en un periodo preconcepcional marcan definitivamente el nacimiento a pretérmino o a término pues del producto. Ok, ahora aquí era lo que les comentaba, la presencia del ácido fólico durante el embarazo. Insisto, el ácido fólico se debe de indicar 3 meses antes de que la mujer se vaya a embarazar. Ahora, los niveles insuficientes durante un periodo periconcepcional, junto con los propios factores genéticos de la madre y del padre, así como todos los factores ambientales como puede ser fumar, tomar, drogadicción y demás, van a asociarse a los defectos propios del nacimiento. En este caso, cuando nosotros encontramos que la dieta de la mujer es insuficiente, en este caso con ácido fólico, vamos a nivel bioquímico vamos a encontrar una alteración de la vía de la metilación. La metilación como tal pues es un proceso donde se unen moléculas de metil, dentro de una cadena de proteínas, y eso permite el cierre de alguna estructura, de alguna membrana. Cuando encontramos que el ácido fólico no se encuentra, este proceso de metilación se va a ver afectado y por tanto no se va a encontrar el cierre adecuado pues de este conducto. Ahora, cuando hablamos a nivel bioquímico, igual nuevamente tenemos que el estado fisiológico de la mujer es el siguiente: si no tiene ácido fólico en cantidad suficiente, se va a condicionar a un estado de hiperhomocisteinemia, es decir, que vamos a encontrar muchísima cisteína dentro de los niveles séricos de la madre, y esto también va a complicar la eliminación de esto y por tanto el cierre del conducto, del tubo neural, perdón. Ahora, si nosotros aportamos una cantidad suficiente de ácido fólico en la alimentación de la mujer previamente embarazada, vamos a encontrar que se va a reducir entre el 50 y el 70% las posibilidades de un nacimiento prematuro. Asimismo, vamos a encontrar, en el estudio que se hizo en Australia, encontraron que el peso en mujeres que sí tuvieron una suplementación en tiempo de ácido fólico versus a bebés que no tuvieron la misma oportunidad, se encontró que hay una diferencia de 68 gramos. Uno pudiera pensar pues que es muy poquito, y uno dice, bueno, no es tampoco muchos gramos, pero realmente es la diferencia entre si el bebé puede o no adaptarse a un medio externo. Entonces esos 68 gramos, claro que son muy importantes para todo bebé cuando nace. Asimismo, el estudio hay otros estudios entre China y Australia donde en China hay muchísimos defectos congénitos del corazón. ¿Por qué? Porque su alimentación no tiene la cantidad suficiente pues de ácido fólico. Entonces en el caso de ellos es muy común encontrar defectos congénitos del corazón. Asimismo también hay defectos en el cierre de cualquier estructura. Todo lo que sea un tubo puede ser susceptible de cerrarse o de no cerrarse, o incluso de no abrirse. Por ejemplo, la uretra, el ano rectal o la orofaringe. Hay algunas estructuras que se tienen que cerrar, como la orofaringe. Cuando esto no ocurre, pues se da entonces el labio y el paladar hendido. La uretra igual puede encontrarse múltiples salidas, a través de la uretra, o por otro lado, pues la uretra se puede encontrar cerrada. El ano, pues igual puede ser un ano imperforado y pues por tanto tendría que someterse a otras intervenciones quirúrgicas. De acuerdo a esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que debamos administrar 400 microgramos de ácido fólico desde el primer momento en que la mujer desea embarazarse. ¿Hasta qué momento? Hasta la semana 12 del embarazo. Es decir, si los tratamos por semanas lunares, estamos hablando que son durante los primeros 3 meses del embarazo, pero también tenemos que hacerlo 3 meses antes, ¿ok? Ya la mayoría de los embarazos, no digo que todos, pero sí un buen número de embarazos ya se percibe o se dan cuenta las señoras ya cuando tienen alrededor de 12, 14 semanas, pero pues
realmente proporcionarle el ácido fólico en ese momento pierde como tal la razón o el sentido. Se puede hacer y es lo que habitualmente se hace, pero pues el impacto ya no va a ser el mismo que si hubiera sido desde 3 meses antes o los primeros 3 meses del embarazo. Ahora, hablar de la mujer en general es hablar del ciclo menstrual. Este es un calendario o es una gráfica como tal pues del ciclo menstrual. Recordemos que inicia desde el día 1 hasta el día 28 de forma general. Hay mujeres que reglan cada 21 días, hay mujeres que reglan cada 32, cada 35, cada 26, cada 28. Ya va a depender de cada organismo y de cada mujer. Aquí vamos a romper uno de los estigmas más grandes que se tiene. Cuando les preguntamos a las señoras, oiga señora, ¿usted es regular o irregular? Y la señora dice, no, pues soy irregular. Ok, ¿cada cuánto regla? No, pues a veces reglo cada 27, cada 28, a veces reglo cada 32, a veces así por ejemplo. Las mujeres o la mayoría de las mujeres piensan que es obligatorio que tengan que reglar cada 28 o cada 30 días. Pero esto no es una regla establecida. Si la mujer regla cada 34 días o cada 25, cada 22, pues eso es algo regular para ella. Ajá. Entonces tendríamos que adecuar pues ese ciclo menstrual. De forma general se consideran 28 días porque es el promedio, ¿ok? Entonces del día 1 de la menstruación a en promedio el día 5 se considera pues la fase de la menstruación como tal. Este tipo o este periodo va a depender mucho de cuántos días regle la mujer. Hay mujeres que reglan solo 2 días o 3, o incluso hay mujeres que reglan hasta el día 7. Ahora, lo primero que debemos de saber es eso. ¿Cuándo empieza un ciclo menstrual? Cuando inicia el sangrado, el primer día del sangrado. Después el segundo corte es el día 14, que sería el día de la ovulación. Ahora, aquí en esta grafiquita vamos a encontrar pues unas imágenes en el centro que van a representar el ciclo ovárico. Aquí cabe mencionar que a diferencia del hombre, la mujer ya nace con cierto número de óvulos que va a utilizar durante toda su vida. En el caso del hombre pues es distinto. ¿Por qué? Porque el hombre en todo momento va a estar produciendo espermatozoides desde el momento en el que tenga su primera eyaculación hasta el último segundo de su vida, pues se va a seguir produciendo más espermatozoides. En la mujer no, ya aparecen definidos ciertos números de óvulos que se van a utilizar durante la vida. ¿Qué es lo que se hace a nivel hormonal? Se va a estimular la maduración de estos óvulos. Entonces, en la imagen aquí que podemos apreciar en la ilustración, encontramos que en el día 14 ya se ha producido la ovulación, es decir, la liberación de ese óvulo por el ovario. Y pues bueno, ese es considerado como el punto de corte. Y bueno, ya de ahí el día 28 o el último día sería considerado el día previo a la menstruación. Y pues el ciclo se va a repetir. A grosso modo sería eso. Ahora, durante el proceso fisiológico de la menstruación, o del ciclo genital femenino, vamos a encontrar que debemos garantizar cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, el consumo de pan, de arroz, de espárragos, de habas, de chícharos, tomate, maíz, apio, papaya, almendras, semillas, entre otros, son los que debemos preferir. En muchos de sus trabajos, ya ustedes lo pudieron abordar. Si la mujer está perdiendo sangre, vamos a estar orientados a la reposición de esa pérdida de sangre. Es decir, vamos a mandar alimentos que sean buena fuente de hierro y buena fuente de todo el complejo B. Y pues asimismo hierro, complejo B y ya. Durante el periodo de la ovulación, por ejemplo, hemos encontrado que el zinc también tiene una directa relación con la implantación de ese óvulo, ¿ok? Más o menos, ¿cuándo es cuando se va a realizar la implantación?
Del día 14, cuando es el hecho de que se da la ovulación, es decir, la liberación de ese óvulo por parte del ovario, 5 días después ocurre la implantación, es decir, en el día 19, 18, 19, ese óvulo ya estaría entre trompa de falopio y ya próxima a llegar pues a lo que es útero, y en ese periodo pues ya es cuando se va a dar la implantación de de esa célula. El zinc se ha asociado a una correcta implantación. Ahora, asimismo, la deficiencia de este mineral del zinc como tal es muy poquito o es muy poco frecuente en países que ya están desarrollados. Aquí en México, por ejemplo, perdón, no, olvídalo. También otra de las funciones primordiales de lo que sería el zinc sería la síntesis de la proteína de la sangre que se llama hemoglobina, y asimismo de la eritropoyesis. La eritropoyesis pues es el proceso por el cual se van a empezar a formar más glóbulos rojos. Entonces debemos garantizar igual una fuente adecuada de zinc. En este caso, el autor Gana estableció que los suplementos tanto de hierro como de zinc eran más eficientes que solamente suplementarlo con hierro. Aquí tenemos lo siguiente: cuando nosotros hablamos de vitaminas y minerales, casi es igual a incluir la palabra cofactor. Cuando ustedes llevaron sus clases de bioquímica, seguramente escucharon esta palabra. Un cofactor es aquella sustancia que nos va a permitir o que va a facilitar el proceso de unión de una o de dos moléculas o de más. Entonces, las vitaminas y los minerales juegan ese papel, son cofactores y permiten la mejor adición de una molécula a otra. En el ejemplo, o bueno, en este caso, tiene cierta relación en la síntesis de la hemoglobina y por tanto en la síntesis o en el ensamblaje de un eritrocito nuevo. Recordemos que la hemoglobina va contenida dentro de un eritrocito. Ahora también, si nosotros tenemos eritrocitos que están hechos de una calidad buena, también vamos a tener que la función va a ser la adecuada, y en este caso el eritrocito pues tiene por función oxigenar la sangre, o más bien transportar el oxígeno a todas las células que se van a necesitar. Ahora, hablando del tema de, pues netamente de anemia, vamos a encontrar estos puntos de corte que propone la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tener para ambos sexos, para mujeres no embarazadas y para mujeres embarazadas. ¿Ok? Esta tabla está haciendo o es tomada pues directamente de la guía de la guía de práctica clínica de suplementación con hierro y de vitamina A, tanto en recién nacidos, niños y adolescentes. En este caso, las mujeres no embarazadas van a ser consideradas anémicas cuando tienen menos de 120 gramos por litro, es decir, menos de 12 miligramos por decilitro es considerado como anemia. En el caso de las mujeres embarazadas sería menos del 11 miligramos sobre decilitro, o lo que sería menor a 110 gramos sobre el litro. En el caso de ambos sexos van a ir por rango de edad de 6 a 59 meses, de 5 a 11 años y de 13 a 14 años. ¿Por qué son considerados a partir de 13 a 14 años como iguales? Porque las funciones o la fisiología del organismo tanto de un niño o una niña, y en este caso de un prepuber y una prepuber, no va a tener una variante muy drástica. Ya cuando la mujer empieza a arreglar, por supuesto que sí ya existe una variación muy distinta en comparación a un hombre. Si es un niño chiquito, pues sería de 6 a 59 meses, sería menor de 11 miligramos sobre decilitro. De 5 a 11 años sería menor a 11.5, y de 13 a 14 años sería menor de 12 miligramos decilitro. Pues podemos ver que realmente los valores son muy aproximados, no van de entre 11 y 12. Ahora, aquí hay una ilustración con algunos ejemplos de la suplementación o fuente del zinc. En este caso, pues bien. Profesor. Sí, claro. Disculpe que lo interrumpa. Hablando de esto, ¿qué sucede
cuando se tienen embarazadas menores de 15 años? Bueno, siempre debemos identificar los embarazos de alto riesgo. En este caso, toda mujer adolescente que está embarazada es considerado un embarazo de alto riesgo. Esté la chica en un peso ideal o esté como ahora sí en las mejores condiciones, por el simple hecho de ser adolescente, es considerado un embarazo de alto riesgo. Ahora, cuando en el caso de la clasificación, ¿no? Si tiene 15 años, pero ya está embarazada, prácticamente la vamos a estar considerando como, hablando de números y de datos, como si ya fuera una mujer adulta en este caso. Por ejemplo, acá tenemos que dice, mujeres no embarazadas mayores de 15 años, sería menor de 12. Pero en este caso, ella ya sería una mujer embarazada. Si ella ya tiene menor de 11, pues ya la podemos considerar como una persona pues con anemia, ¿no? Y con una posibilidad muy alta de complicaciones durante el embarazo o incluso durante el parto o incluso durante el puerperio. Entonces es solamente lo que tenemos que identificar. Por tanto, igual vamos a suplementar su alimentación con hierro y con zinc. La fuente el zinc que se encuentra en estos alimentos, ¿no? Básicamente son en semillas, en cacahuates, en tofu, en frijoles, lentejas, arroz, en castañas, en este tipo de alimentos. Ahora, también el pescado es una buena fuente de zinc. Cuando hablamos del tema de hierro, debemos saber que durante igual, lo mismo, ¿no? Siempre debemos buscar que antes de que la mujer esté embarazada tenga niveles adecuados. Para poder saber eso, pues tendríamos que pedir niveles de ferritina, básicamente. Es muy poco común, pero lo asociamos más también a cuando la persona tiene anemia a través de los valores que habíamos leído anteriormente. Ahora, cuando la mujer tiene una deficiencia de hierro, también se va a empeorar durante su embarazo. ¿Por qué? Pues porque está sintetizando, está creando, está formando un nuevo ser que también necesita tener hierro. Entonces, si la mujer ya inició con una hemoglobina de 11, estrictamente pues se encontraría todavía dentro de parámetros. ¿Por qué? Porque si es menor de 11, entonces es anémica. Pero si tiene 11, en teoría no sería. Pero durante su embarazo, obviamente que se va a mermar esta cantidad de hierro, también va a ir disminuyendo. Entonces tenemos que identificar igual a este tipo de mujeres con niveles limítrofes, ¿ok? En cuanto a hemoglobina. Ahora, cuando nosotros tenemos deficiencias, en general lo que sería el magnesio, el hierro, el ácido ascórbico, están asociadas pues a malformaciones o al defectos del cierre de las hendiduras orofaciales. En el caso del magnesio, el hierro y la niacina, así como también pues es el ácido fólico, está asociado a una espina bífida. Ahora, cuando nosotros ocasionamos o más bien suplementamos en exceso a las pacientes, específicamente con el hierro, se ha encontrado y se ha asociado que una dieta rica en hierro, en exceso está asociada también a desarrollar diabetes gestacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos a una mujer que está o presenta sobrepeso u obesidad, vamos a tener especial cuidado al momento de suplementar hierro. Ahora, en este caso se considera que el patrón occidental es como uno de los más adecuados de una forma natural al suplementar el hierro o al administrar el hierro a través de los alimentos. El patrón occidental se refiere a que va a ser rico en carnes, alimentos precocinados y va a ser bajo en frutas, ¿ok? Tendríamos que valorar en qué momento se puede utilizar. Si la mujer, por ejemplo, tiene un peso muy bajo pues darle muy pocas frutas tampoco sería como que lo más adecuado, ¿ok? Pero si tenemos a una mujer que está limítrofe a desarrollar diabetes mellitus y demás, pues entonces podemos aplicar este patrón sin ningún problema. Ahora, este patrón, cuando lo logramos hacer, encontramos que la suplementación del ácido fólico no se va a dar como en una cantidad adecuada, así como
vitamina B6 y pues las concentraciones de homocisteína también van a estar incrementadas. Ajá. Ahora, este patrón no sería el adecuado para una mujer que está en edad fértil. Ajá. Es decir, en las diapositivas anteriores habíamos hablado que una deficiencia de ácido fólico va a incrementar que la homocisteína esté aumentada, ¿ok? Y el exceso de la homocisteína va a dificultar el proceso de la metilación y por tanto el cierre de ese tubo, tanto neural como también de los otros que ya vimos, que sería orofacial o del ano o de uretra o demás, el cierre de cualquier tubo. Si la mujer está en una edad fértil, y obviamente la mujer, pues, y sobre todo si la mujer está buscando embarazarse, este patrón occidental no va a ser el más adecuado para ella. ¿Por qué? Porque va a tener una implementación o una suplementación, o más bien un aporte bajo de folato, y esto va a ser un círculo vicioso. Menos folato, mayor cantidad de homocisteína, menor proceso de metilación, mayor posibilidades de que no cierren tubos en general. Ajá. Ahora, Profe, Mande. ¿y por qué no se actúa preventivamente a todas las mujeres desde el momento que son fértiles? Aparte sabemos que el ácido fólico es un excelente oxidante que no nada más le puede favorecer durante el embarazo. Es que eso es lo indicado, eso es lo ideal. Bueno, igual estuvimos viendo que durante el proceso del ciclo menstrual, pues la mujer está perdiendo también nutrientes a través de esa sangre. Lo ideal pues sería que si la mujer está arreglando, si la mujer como tal ya empieza a tener un aumento de esos requerimientos, es suplementar con zinc, suplementar con hierro y suplementar también con ácido fólico. Ajá. En este caso, los patrones o las cantidades de suplementación del zinc no están como que muy bien definidas, pero sí lo está en el caso del ácido fólico, que serían por ejemplo 400 microgramos, y en el caso pues del hierro también, que el Instituto Nacional de Salud recomienda que sean 27 gramos al día. Entonces, nuestra labor es 70-80% preventiva. Realmente, si nosotros prevenimos muchas deficiencias, podemos prevenir muchas enfermedades. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, no debemos de olvidar que cuando vayamos a suplementar a nuestras pacientes, si le van a dar hierro, también hay que darles entonces zinc y ácido fólico. Ahora, hablando de los ácidos grasos omega 3, tenemos lo siguiente. Existe una asociación entre mujeres que dieron a luz a niños pequeños y para esta edad gestacional, cuando la mujer no consumió la cantidad suficiente de omega 3 y de vitamina E y vitamina D. Recuerden lo siguiente, y ya lo había comentado, lo que son las vitaminas y los minerales tienen por función ser un cofactor, es decir, ayuda a la adhesión, ayuda al transporte de moléculas tanto de grasa como de proteínas. Si nosotros estamos dando una suplementación de omega 3, pero no estamos dando suplementación de vitaminas E y vitamina D, difícilmente ese omega 3 va a atravesar siquiera el intestino y por tanto pues ni siquiera va a llegar a la sangre. Entonces, así como es en la triada ácido fólico, hierro y zinc, también debe de ser omega 3, vitamina E y vitamina D. ¿Para qué? Pues para que realmente se garantice que la mayor cantidad posible de ese omega 3 va a llegar a donde tiene que llegar. Ahora, si la persona tiene una adecuada cantidad de omega 3, vamos a encontrar que el desarrollo y la morfología de este embrión va a ser el más adecuado. Ahora, también existe una asociación entre las mujeres que tienen un bajo aporte de omega 3 de posibilidades de tener hasta 7 veces más de padecer preeclampsia y o embarazos complicados. Entonces, si nosotros tenemos a una mujer con obesidad, si tenemos a una mujer que no tomó ácido fólico, a una mujer que no planificó su embarazo, que ni cuenta se está dando, entonces nosotros podemos suplementar el omega 3. Claro, esas 7 veces de probabilidad para padecerlo se va a ver disminuido. Es decir,
Lo ideal sería que también suplementáramos a esta mujer antes de que se embarazara. ¿Para qué? Pues para que realmente las 7 veces se disminuyan de padecer de preeclampsia. Ya si la mujer está embarazada y ya le está tocando a la preeclampsia, pues obviamente que aunque le embarremos todo el omega 3 de una caja, pues no creo que le haga mucho, ¿ok? Entonces esto siempre tiene que ser de forma preventiva. En este caso debemos considerar la fuente de estos omega 3. Los omega 3, bueno, aquí hay una imagen. Se puede encontrar principalmente en pescados, en salmón. En este caso, cabe mencionar que en pescados es de clima muy frío, ¿ok? En este caso, el salmón, el huevo, camarones, nueces, linaza, alcachofas, alcaparras. Ahí es donde vamos a encontrar buena fuente de omega 3. Ajá. Ahora, mande. Y, por ejemplo, estamos hablando de esta alimentación, está hablando usted de salmón, alcaparras y de todo lo que mencioné en este momento. Yo, por ejemplo, me estoy enfocando, estoy visualizando a una persona que es de la sierra, que vive allá donde no llega nada de eso. Ajá. Aquí en estos casos, por ejemplo, o sea, ¿qué se hace con estas personas que comen raíces, comen lo que siembran, comen, no sé, los pollos que tienen? Bueno, aquí vamos y debemos separar las cosas. Una cosa es que la persona lo pueda o no comprar, son cosas distintas. Por ejemplo, al menos así funciona en medicina y debe de funcionar para muchas cosas. Si yo, como tu médico, pienso y digo, a ver, ¿cuál es su nombre? Perdón, es que no estoy en la sesión. Soy Mireya, profe. Ok, Mireya. Si yo digo, a ver, Mireya necesita este medicamento, pero hijo, le cuesta 1,500, cuesta 2,000 pesos, pero sé que lo necesita. Sería correcto no decir que lo necesitas, sabiendo que lo necesitas solamente porque yo pienso que no tienes el dinero, ¿o no? Entonces, uno tiene que hacer las cosas como son. Me queda claro, ¿no? Pues que si se van a ir a la sierra difícilmente van a comer salmón. Pero pues allá, por ejemplo, sí existen las posibilidades de linaza. Incluso hay muchísimas despensas y muchísimos programas de salud que les dan hasta soya y les dan muchísimos alimentos que ni siquiera ellos mismos se comen. Ajá. El propósito de esta clase es orientarles a lo que es lo más ideal, obviamente, y que ustedes sepan que ahí debe de estar la información. Ajá. Cuando ustedes tengan a una paciente que es de la Sierra Tarahumara, que desde entrada ya tiene un bajo peso y que desde entrada ni siquiera sabe la señora que está embarazada o tal vez presupone que está embarazada, de ahí ustedes tienen que tomar la participación como un profesional de salud y decir, bueno, yo sé que ella nada más va a tener quelites, salsa, sal y tortillas, y por tanto la alimentación no va a ser la más completa, pero ahí es donde entra la participación de ustedes y de su habilidad para explicarle a la señora. Ahora, la señora también, y ustedes no solamente van a ser los únicos que van a arreglar una situación, ustedes también tienen a un sistema de salud donde decimos, ¿sabes qué? Pasa esto. Por comentario, yo me llevé la sorpresa que donde estoy haciendo mi servicio social es una zona clasificada como zona C. Quiere decir que es de muy baja, muy alta marginación. Entonces hay personas que son muy pobres, ¿no? Pero increíblemente dentro del catálogo de medicamentos y dentro de los propios medicamentos que ya tengo ahí en existencia, tengo hasta vitaminas, minerales, omegas, suplementos intramusculares, por ejemplo, de complejo B, ácido fólico. Realmente sí existe la posibilidad de suplementar a estas señoras. ¿Cuál es el problema? Que las señoras no van ni siquiera a su centro de salud. Que las TAPS o las cuidadoras muchas veces ni siquiera quieren salir de su propia zona de confort. Entonces, es bien cierto que no todas las pacientes van a ser una gran artista, una gran
persona que pueda costear una alimentación ideal, pero tampoco no todas las personas van a ser de la Sierra Tarahumara. Entonces son cosas como distintas. No sé si me explico. Ok. Sí, bien explicado. Entonces, pues solo es eso, ¿no? Esto es como que lo más idealista. Y siendo sinceros, pues realmente en la práctica mucho de lo que aprendemos en clases no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque nos limita la propia cartera de nuestro paciente. Y ojalá no suene tan capitalista, pero es que es una realidad. Pasa incluso hasta para los medicamentos. Uno sabe, a ver, necesita este y este medicamento, ¿no? Pero la persona que dice, híjole, pues es que no tengo tanto dinero, entonces pues ni modo, solo me llevaré el paracetamol. Entonces, pero eso ya es decisión de la persona, por supuesto. Ahora, China realizó un estudio donde comparó, digámoslo así, o tuvo una relación entre los niveles de homocisteína junto con una baja cantidad o un bajo aporte de vitaminas del grupo B. ¿Esto para qué? Para partos prematuros. Es decir, recuerden que la homocisteína es una propia sustancia que el organismo va a sintetizar. Si nosotros tenemos mucha homocisteína, vamos a disminuir el proceso de metilación y por tanto muchas de los cierres de los tubos no se van a dar de una forma adecuada. Si aunado a eso, de que la persona, bueno, aquí es una pregunta, a ver, vamos a ver si de esa parte quedó un poco clara. ¿Qué nutriente o qué micronutriente es el que está, o su deficiencia está asociado a tener hiperhomocisteína? O bueno, hiperhomocisteinemia, más bien. ¿Cuál de los micronutrientes que ya vimos, cuál es? Pues comentó dos mujeres. ¿Perdón? Comentó el hierro y el ácido fólico. Principalmente el ácido fólico, exacto, es eso. Si hablar que hay niveles elevados de homocisteína es casi sinónimo de decir la persona no está tomando o no está comiendo una fuente adecuada de ácido fólico. Y hablar en automático de homocisteinemia me va a hablar en automático que el proceso de metilación no va a ser el adecuado. Y al no darse el proceso de metilación, el cierre de los tubos no va a ser el más adecuado, principalmente pues el del tubo neural. Ahora, de forma o a la par, de forma paralela, vaya, si la señora no toma ácido fólico y encima de todo las fuentes de todo su grupo de complejo B está pues no está bien, ese parto puede, o ese feto va a ser prematuro. Ahora, ¿cuántas veces más se corre el riesgo de que ese bebé sea prematuro? Hasta 4 veces. Es decir, si a su consulta llega una mujer desnutrida, ustedes en automático van a decir, a ver señora, presencia de flujo, sí. Punto, para empezar la edad, ¿no? ¿Cuántos años? 17 años, madre adolescente. 2, presencia de flujo, sí. 2, ya van 2 factores. 3, dieta, ¿cómo va con el ácido fólico? ¿No toma? Mal. ¿En qué momento se dio cuenta del embarazo? Cuando ya tenía 3 meses, o sea que ni siquiera tuvo un control prenatal. Después, fuente de vitaminas del grupo B, si está comiendo, no está comiendo, no, pues que no. 5 puntos en contra para que ese bebé sea de bajo peso al nacer o incluso que sea prematuro, ¿ok? Ahora, aquí, ¿cómo vamos a categorizar a un producto, a un neonato, si es de término o si es pretérmino o qué es? A través de la edad gestacional. Entonces, si nosotros tenemos a un bebé que alcanzó las 37 semanas y 0 días, consideramos que ese producto es un neonato a término, un feto a término. De la semana 37 hasta la semana 38 y 6 días se considera como un término temprano. Después de la semana 39 y 0 días hasta la semana 40 con 6 días se considera como un término completo. Ahora, esto de los días causa un poquito de revuelo. Es decir, sería 40.1 quiere decir 40 semanas y un día. 40.2, 40 semanas, 2 días y así. 40.5
40 semanas y 5 días. 40.6, 40 semanas y 6 días. Pero ya no existe 40.7. ¿Por qué? Porque si yo hablo de punto 7, ya estoy hablando que son 7 días. Y en automático ya no sería 40, sino ya sería 41 semanas. ¿Ok? Entonces esto es tal vez un poquito medio revuelto, pero así es como funciona. El término tardío es aquel neonato que tiene de 41 semanas con 0 días hasta 41.6 semanas. El postérmino ya es aquel que tiene de 42 semanas o más. Ahora, los pretérminos se van a dividir en pretérmino, pretérmino tardío, pretérmino moderado, muy pretérmino y pretérmino extremo. El pretérmino es aquel que sea menos de 37 semanas, en general. Y ya de ahí, qué tan tardío, moderado o muy pretérmino o extremo es dependiendo a las semanas. Del tardío sería de la semana 34 hasta la semana 36.6. El moderado sería de la semana 32 hasta la semana 33.6. El muy pretérmino sería de la semana 28 hasta la semana 31.6. Y el pretérmino extremo sería aquel bebé, o aquel neonato que sea menor de 32 semanas. Ahora, hay otra clasificación. En este caso, las semanas de gestación, cuando está dentro de la mamá ese feto, se va a considerar como la fecha de última regla. Esa va a ser el día que va a marcar cuántas semanas de gestación tiene ese embarazo. Ahora, ¿cuándo va a ser la fecha de última regla? El primer día del último ciclo. Es decir, ustedes le van a preguntar, oiga señora, ¿cuándo fue su última regla? No, pues fue el 24 de febrero, por poner un número. Ok, 24 de febrero. ¿Ahí inició o terminó? No, ahí terminé. Entonces esa no es la fecha correcta. La fecha correcta sería el día que inició. Ok, señora, ¿cuándo inició? Inicié el 21. Entonces, a partir del día 21, ustedes van a contar cuántos días, cuántas semanas han transcurrido hasta la fecha en la que estén preguntando eso. Y así es como se establece la primer fecha de la edad gestacional de ese bebé. ¿A través de qué? De la fecha de última regla. ¿Qué ocurre cuando la fecha de última regla no es confiable porque la señora ni siquiera se acuerda ni nada? Entonces van a considerar el primer ultrasonido que lleve. Los ultrasonidos, abajito hasta el último reportan embarazo de 4.2 semanas de gestación por fetometría. Entonces ustedes van a considerar 4.2 semanas a esa fecha. Y tienen que hacer algo que se llama traspolar el ultrasonido. Es decir, a ver señora, páseme su ultrasonido. Pues aquí está doctor, ¿no? Ya se los van a dar. Van a ver en qué fecha se tomó ese ultrasonido y cuántas semanas se reportaron hasta esa fecha. Y después tienen que calcular cuántas semanas y cuántos días han pasado después de ese día al día en el que estén midiendo pues el ultrasonido, y lo único que hacen es sumar. Esto suena un poquito enredado, pero también existen aplicaciones en Android, para Android y para iOS, donde ya se va a traspolar los ultrasonidos. A nosotros, ¿para qué nos sirve? Solamente para estimar cuántas semanas de gestación lleva ese bebé. Ahora, en este caso, cuando yo estudiaba nutrición, pues a mí no me explicaron así como que tanto de eso. Por las razones que tengan que ser, pero bueno, ahora con el enfoque de medicina puede encontrarle que esa aplicación también nos sirve a nosotros. Existe otra cosa que se llama fondo uterino. El fondo uterino es la distancia que se encuentra entre el sínfisis de pubis con el fondo uterino. El fondo uterino ustedes van a palpar, digámoslo así, aquí está el vientre de la mamá. Entonces van a hacer una especie como de cosquilleo y van a tocar hasta dónde llega el útero. Dice, pues hasta acá, sin empujar el útero hacia abajo ni nada. Tienen que buscar y medirlo. A partir de la semana 20 va a existir una relación. Semana 20, 20 centímetros. Semana 21, 21 centímetros. 22, 22. Y así 23, 23, 24, 24. Hasta el 29 y el 30. A partir de la semana 30 pueden encontrar un vientre de 30 centímetros
y de 32 semanas. Ajá, es decir, hasta la semana 30 se respeta el del centímetro. La verdad es que bueno, el fondo uterino que yo más grande he llegado a medir ha sido de 34, 35 y ya son en fondos uterinos de mujeres que tienen mucho panículo adiposo y que también tienen un diagnóstico ultrasonográfico confirmado de que es un bebé macrosómico. Entonces es realmente, pero en promedio tienen 32, 31 de fondo uterino. Entonces es una manera en la que nosotros nos damos una idea de que, híjole, a ver, ¿cómo que la señora tiene ya 34 semanas y su fondo uterino es de 26? Como que eso ya no cuadra. Y uno dice, bueno, ese bebé viene más chiquito. Ajá. Obviamente que ahí nosotros ya no pudiéramos hacer como que una participación de alto impacto. ¿Por qué? Pues porque ya está en los últimos momentos de que ese bebé ya vaya próximo a nacer. Pero sí nos orienta en decirle a la señora, ¿sabe qué, señora? Usted va a recibir un bebé muy pequeño. Ese bebé pequeño necesita necesidades y atenciones especiales en cuanto a la alimentación, y vamos a empezar a reforzar otras técnicas, como cuál, lactancia materna. A ver, señora, me va a mostrar por favor su mama. Quiero evaluar cómo está ese pezón, si es un pezón invertido, evertido, cómo está, si tiene características adecuadas, si ya tiene una producción de leche adecuada. Eso sí podemos hacer. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento del bebé, sea pretérmino o término, o si tengo un peso adecuado o un bajo peso, podemos garantizar que por lo menos el alimento se le va a dar a través de qué, pues de la leche materna. Ahí sí tiene una aplicación, ¿ok? Ahora, las fuentes de... Una pregunta. Claro. Nosotros como nutriólogos tenemos que tomar el fondo uterino. Lo podemos hacer como herramienta. No existe en ninguna parte, en ninguna, de la norma oficial mexicana 007 que se encarga de la mujer embarazada, que diga, el médico es el único que lo puede hacer. No existe. Definitivamente mi consejo para tanto de nutriólogo como médico hacia ustedes que van a ser nutriólogos sería, tómenlo. ¿Por qué? Porque la nutrición realmente en el embarazo como que no, pues no hay mucha participación del nutriólogo en ese terreno. Generalmente empieza la participación después de que nace el bebé y ya que la lactancia materna y eso, pero realmente es muy satisfactorio y muy gratificante que el nutriólogo pueda ver, a ver, por ejemplo, a ver, señora, como que su vientre está muy chiquito, ya fue con su ginecólogo. Incluso se van a encontrar con casos que digan, no, pues no, yo nunca he ido con mi ginecólogo. Ah, no, pues debe de ir. ¿Por qué? Porque ya tiene 32, 33 semanas y ese fondo uterino está muy chiquito. 26 semanas es muy chiquito. Tiene que ir. ¿Para qué? Para que le evalúen. No vaya a ser que algo malo venga con su bebé. Y eso es el primer nivel en su más grande impacto. Entonces, sí lo podemos hacer. Sí sería altamente recomendado. ¿Por qué? Porque es una técnica no invasiva. Ajá. Simplemente lo que haces es se recuesta la mamá con tu mano derecha, vas a colocar el sínfisis de pubis, lo vas a ubicar así, y ya después tomas la cinta, lo jalas y hasta donde llega el fondo uterino. Es lo único que se hace. Entonces sí es altamente recomendado. Ahora, la implementación de la... Otro caso. Claro. Otra pregunta, antes de que pasemos otra cosa. Ya habló de los productos macrosómicos, las indicaciones que debemos de hacer, como la vigilancia de los destros, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa con los niños que son posmaduros? ¿Hay alguna recomendación específica? O sea, hablamos de los niños de más de 40 semanas, de 41 a 42 semanas. 42. ¿Hay indicaciones específicas de cuidado de nutrición? Por ejemplo, los bebés que son postérminos, generalmente la principal participación es porque pueden tener algo que se llama meconio. Ajá, es decir, a partir de la semana 42, el riesgo de que ese bebé pueda tener complicaciones asociadas a que la placenta ya se despegó. O sea, la placenta ya ni siquiera le está dando el aporte adecuado de nutrientes ni de nada. Entonces ese bebé va a empezar a tener cierto grado de sufrimiento, si lo queremos ver así. El riesgo de que ese bebé se haga de la popó dentro de la mamá es más alto, a eso le llamamos meconio. El riesgo de que ese bebé aspire ese meconio, es decir,
esa popó se le meta a los pulmones, se le meta a toda la vía digestiva, va a ser más alto. Y esto lo va a orillar a que tenga probablemente, no siempre es la regla, pero puede desarrollar una sepsis neonatal. Entonces, ¿cuál sería la participación del nutriólogo ahí? Básicamente es la lactancia materna. Si ustedes ya están viendo que si el bebé ya nació, resulta que pues sí se meconeó, o sea, sí se hizo popó, pero no aspiró nada, el médico le hizo su lavado gástrico y todo, y dijo, ¿sabes qué? Este es un bebé bonito y gordito, sí salió de 42.5 semanas, pero está bien. Ahí ustedes y nosotros lo que tenemos que hacer es promover la lactancia materna. Es como que la indicación más importante. Y estar vigilando a ese bebé. Aquí viene una palabra maravillosa, ¿no? Que se llama interconsulta, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo a mi paciente neonato, porque voy a ir a revisarlo como personal de nutrición, voy a revisar que el paladar esté completo. Entonces me coloco un guantecito y con el dedo meñique lo meto dentro de su boquita y permito, bueno, antes de eso hago el reflejo de búsqueda y ya si yo toco el bebé tiene que girar. Si el reflejo de búsqueda está presente, las posibilidades de que ese bebé coma van a ser buenas. Pero si yo por más que le hago y lo estimulo y el bebé no busca, es casi un hecho que ese bebé va a empezar a hacer hipoglucemias. Entonces tengo que valorar. Después de eso, si busca, meto el dedo y al meter el dedo palpo todo el paladar y digo, ok, está completo. Y después del tercer paso voy a checar qué tanto es la succión de ese bebé. Si el reflejo de succión es bueno o si no lo es. Después de eso voy a considerarlo. Si fue un producto post-término, voy a identificar la temperatura, cómo está, si es una temperatura adecuada, la coloración, y voy a evaluar nuevamente pues a la mamá que ese pezón esté de buenas características y que esté produciendo leche. Esa sería como que la participación principal de nutrición en un bebé post-término. Estar al pendiente. Y realmente los servicios de pediatría y los servicios de alojamiento conjunto muchas veces no es la regla, ¿no? Pero muchas veces les dan más prioridad al estar con los pacientes hospitalizados de pediatría que con los pacientes que están en alojamiento conjunto. Entonces el nutriólogo realmente puede ser un muy buen filtro, un buen triage de estos bebés. Si yo veo algo raro, sé que no lo voy a resolver yo, pero aviso y ya enfermería o a quien le está avisando se encargará de darle solución más específica. Ahora, la fuente de vitaminas B se encuentra en pistaches, hígado, atún. Profe, otra pregunta. Disculpe. De acuerdo a su experiencia en manejo de embarazadas como nutricionista, ¿es primordial el manejo de la lactancia materna, o sea, como un tema específico a partir del tercer trimestre? Así como de cajoncito ya que vaya para las embarazadas. Ok, en mi opinión, desde el primer momento que la mujer se sabe embarazada, tiene que empezar a saber ya de lactancia materna. Es increíble que un tema tan relativamente sencillo tenga tantísimos errores. Entonces, si yo tengo a mi paciente y ya sé que está embarazada, le voy a preguntar, a ver señora, platíqueme, ¿cuántos meses le va a dar de su leche? Muchas veces les van a decir, no, pues es que yo no produzco leche. Su pezón, ¿cómo debe de ser? No, pues como siempre, ¿no? Está plano. Entonces, siempre desde el primer momento en el que ustedes saben que su paciente es una embarazada, tienen que concientizar y tienen que explicarle. Muchas veces dice uno, pero es que como nutriólogo le va a andar viendo los senos a la señora, ¿qué va a pensar la señora? Que esto no tiene relación con la nutrición. Claro que sí, ¿por qué? Porque del seno materno es donde el futuro pacientito que es su bebé va a alimentarse. Y si no le estamos garantizando que va a tener características físicas y características fisiológicas adecuadas, pues desde ahí estamos pues prácticamente condicionando a que ese niño no vaya a tener una alimentación adecuada desde el momento. Entonces mi consejo, desde que saben que ya está embarazada,
hay que empezarles a hablar de lactancia materna y tienen que empezar a hacer ustedes su evaluación de esa mama. Obviamente siempre tiene que ser profesional. Yo no conozco a ningún paciente que diga, ay, no, ¿usted por qué me ve? Jamás me he topado con alguno. Aquí obviamente que ya se habla sobre temas de cómo pedimos las cosas. Si yo le digo, a ver señora, mire, vamos a hacer la valoración de su glándula mamaria, de su seno, para ver si tiene las características adecuadas y que no se le vaya a complicar al momento de darle de comer a su gordito. Entonces vamos a ver, ¿me permite hacerlo? Y ya la señora va a decir, sí, claro, descúbrase por favor y vamos a revisar. Obviamente que la exploración de mama siempre debe de ser con suma cautela, pues porque al final de cuentas corresponden a un componente de los órganos sexuales femeninos. Es el equivalente a que si estuviéramos viendo los mismos genitales, las mamas forman parte de ello. Entonces, si yo voy a estar revisando a la señora, no la voy a tener toda expuesta. A ver señora, se tapa por favor una mama y vamos a ver esta. Ya terminé de revisar una mama, se tapa esta y vuelvo a ver la otra. Entonces es un ejemplo, ¿no? Desde ahí le decimos, ¿sabe qué? El pezón no tiene características adecuadas, va a empezar a hacer estas técnicas para que empiece a hacer, ¿no? Ya está produciendo leche, no, pues que ya, no lo está produciendo, vamos a tomar este plan de alimentación, líquidos y todo lo que ya saben en el sentido de que los atoles de masa, que el agua, todo, tienen que mezclar la parte cultural de la señora. Si la señora dice, es que a mí me dicen que si yo tomo atoles voy a producir leche. Ok señora, ándele, tome el atole, pero también tome esto y mídale en las cantidades. Entonces tenemos que incluir también esos hábitos de las señoras. La compañera Guillermina tiene una pregunta para usted, ¿se la leo? Por favor. Dice, maestro, tengo una duda con respecto a un paciente con diabetes, ya sea embarazo o paciente, ¿cuánto debe tener de glucosa después de comer? Y luego la colación, luego la cena. Le pregunto, porque hay una persona que come y en la colación se come una fruta o verdura, pero en la noche cuando se la saca, la glucosa tiene 217. ¿A qué se debe? Porque, como ejemplo, hoy comió uva, ¿sí puede consumir eso? Bueno, cuando hablamos del tema de diabetes y tratamiento, vamos a separar dos cosas. Si es una mujer embarazada, existen parámetros específicos para decir, esta señora es diabética, y va a depender a las curvas de tolerancia. Es decir, ¿qué es una curva de tolerancia? Es cuando nosotros les vamos a dar un vasito con 75 gramos o con 50 gramos de glucosa. Se las va a tomar la señora. Obviamente yo ya previamente tuve que medir la glucosa en ayuno. Después le doy el vasito con los 75 gramos. Y a la hora y a las 2 horas voy a medir la glucosa. Y hay parámetros bien definidos. En este caso sería 92, 150 y... Perdón, en ayunos tiene que ser menor de 126, después a la hora debe de ser menor de 150 y a las 2 horas menor de 110, me parece. Se me fue ese otro dato. Pero bueno, existen parámetros específicos para la mujer embarazada. Si la persona es una mujer o un hombre, obviamente no embarazado, vamos a tomar de consideración otros parámetros. De acuerdo a las guías que nosotros estemos tratando, por ejemplo, las guías mexicanas o las normas mexicanas dicen que para que un paciente esté bajo estricto control, su glucosa tendría que ser menor de 110. Pero las guías a las europeas dice que tiene que ser menos de 100. Ya va a depender mucho del material que nosotros abordemos. Ahora, el plan terapéutico para un diabético, que bueno, aquí corrijo yo mi error, no es correcto decir el diabético, el hipertenso, sino se tiene que decir es el paciente con diabetes, el paciente con hipertensión. Entonces, si yo tengo a mi paciente con diabetes, voy a considerar su patrón de alimentación, es decir, cuántas veces al día come, en dónde come, si es en la escuela, su ocupación, la accesibilidad de los alimentos, todo. 2. Voy a evaluar
de forma dietética cuáles son los componentes de su dieta, es decir, qué está comiendo de más, qué está comiendo de menos. Yo todavía no tengo una participación en la modificación, solamente quiero conocer cómo está comiendo. Después de eso, tengo que preguntar, ¿qué está tratando? El paciente ya tuvo un protocolo médico para poder decir si es un paciente con diabetes o no, es un paciente con resistencia solamente. Entonces yo le tendría que explicar y preguntar al paciente qué le ha dicho su médico. Y ya va a decir, pues mi médico dice que hoy en ayunas fui y tuve 200. Entonces, la guía de práctica clínica pues dice, ¿no?, que una muestra aleatoria superior a 124, ya nos orientaría pues a un diagnóstico con diabetes, igual a las 2 horas y demás. Después de esto yo le voy a preguntar al paciente, ¿qué medicamentos son los que se está tomando? Y ya el paciente dirá, no, pues metformina, glibenclamida, me estoy aplicando insulina, ¿qué tipo de insulina? O si apenas va a iniciar, ¿no? Entonces, después de todas esas consideraciones, yo como nutriólogo tengo que comprender que los alimentos, sobre todo las frutas y las verduras, principalmente las frutas, tienen algo que se llama índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad en la que el azúcar o el hidrato de carbono que está contenido dentro de esa fruta se va a pasar a nuestra sangre. Las frutas que tienen un índice glucémico superior de 70, 80 o 90 quiere decir que muy rápido, así como yo me lo estoy comiendo, se va a absorber y va a pasar a glucosa muy rápido, y eso va a hacer que la glucosa se eleve mucho. Los alimentos que tienen un índice glucémico menor de 70 son alimentos que necesitan un proceso de digestión más amplio y por tanto van a tardar más en llegar del estómago a nuestra sangre como tal. La uva, por ejemplo, tiene un índice glucémico moderado a alto, va de moderado a alto. Entonces, si la persona que es diabética, que tiene diabetes, está comiendo uvas durante la noche y después en la noche ya no va a tener ninguna actividad ni nada, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Se le va a subir mucho la glucosa. Ahí es donde nosotros debemos de hacer nuestras propias tablitas y decir, a ver, estos alimentos tienen un índice glucémico alto, estos moderado, estos bajo, ¿ok? Y en base a eso le vamos a ir explicando al paciente. También depende del grado de maduración de la fruta. Por ejemplo, el melón, el melón es un alimento que por sí solo tiene un índice glucémico alto, está entre los 80, entre los 90. No lo recuerdo específicamente, pero sé que es uno de los altos. Si el melón es un melón verde, el índice glucémico va a ser ligeramente menor. Entonces yo le voy a recomendar a mi paciente que evite comer alimentos, o sobre todo frutas que son ya maduradas. ¿Por qué? Pues porque el índice glucémico va a ser más alto, ¿ok? Después de todo esto, vamos a tener las cifras. 2 horas postprandial. Es decir, acaban de comer, se van a esperar 2 horas, se esperaría que sea menor de 220. Ese es el parámetro de referencia. En ayunas, menor de 100. 2 horas después de comer, menor de 220. Son parámetros generales. Aunque también en Europa, pues dicen que son menor de 180. Entonces, depende mucho del material que ustedes consulten. Después me gustaría hacer un tema más específico sobre el tema de diabetes, ¿ok? No sé si contesté la pregunta, Guillermina. Bueno, no sé si dice que sí o que no. Profe. ¿Perdón? Profesor Yari, retomando lo que estábamos hablando sobre la lactancia, ahorita ya estoy haciendo prácticas en estancia 2 y ya me han tocado consultar pacientes. La mayoría han sido embarazadas y he visto que es bien importante también abarcar el límite de la lactancia, porque el otro día me llegó una señora que sigue amamantando a sus 2 niños, uno de 3 y otro de 5 años. Sí, es muy común que pase eso. Totalmente de acuerdo. Es muy común. Entonces,
ahora sí, la Organización Mundial de la Salud dice que se puede hasta los 4 años. Así lo dice, pero bueno, no es como que muy normal, ¿no? Estar viendo a un niñito de 3, 4 años amamantando. Yo generalmente les digo, bueno señora, mire, a partir ya del año, su hijo ya debe de comer lo más apegado a lo que usted come. Ajá, eso es a partir del año. Incluida la leche de vaca, todo lo que usted come, su bebé ya debe de comer. Claro, adecuándolo, ¿no? No es como que el bebé ya deba de comer chile, ¿no? Por ejemplo. O sea, alimentos que vayan conforme también a su, pues a su estilo, ¿no? Ya yo les digo, bueno, la leche se las puede dar hasta el segundo año de vida, ¿no? O sea, hay algunas que sí les explico, ¿no? Pues la OMS pues dice que hasta los 4 años, pero bueno, yo no me imagino que ahí usted esté pegada con su bebé, ¿verdad? Pero sí es cierto, me ha tocado, bueno, cuando yo estaba haciendo mi servicio social de nutrición, me tocó ver señoras que estaban dándole toda leche a sus hijos de 7 años. Entonces ya realmente uno dice, bueno, ¿qué le está aportando más que líquido? Pura agüita, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Hablar de lactancia materna es toda una clase y es un arte hacer que las señoras entiendan y que sobre todo acepten que las cosas pues son así, ¿no? Tienen una razón de ser. Totalmente. Profesor, y perdón, otra duda. También me tocó el caso de una paciente. Ella tiene una bebé de 8 meses y se acaba de dar cuenta que estaba embarazada nuevamente. Y me dice que por recomendación de su médico le dijo que ya tenía que dejar de amamantar a la bebé porque, literal, así fueron sus palabras, si no se la iban a comer entre los dos bebés. Oh, Dios. Hasta carnívoro. No. Totalmente en desacuerdo. ¿Qué ocurre en estos casos? La mamá pues está dando gestación a un bebecito, ¿no? ¿Cuántos meses comentaron que ya tiene de embarazo? Tiene apenas lo que eran mes y medio, casi 2 meses de embarazo. Esta es un embarazo del primer trimestre. Entonces, ¿cómo sabemos que es del primer y del segundo trimestre? Si es del primer trimestre son hasta la semana 14. Bueno, sería hasta la semana 13.6, ajá. Ya a partir de la semana 14 hasta la semana 27.6 es el segundo trimestre. Y a partir de la semana 28 ya es el tercer trimestre. No. Cuando ustedes hacen su determinación de gasto energético, ustedes sacan el gasto energético total. Gasto energético total es el resultado de un gasto energético basal más un efecto termogénico de los alimentos más una porción de actividad física o de ejercicio, y ahí es donde vamos a incluir también otros estados fisiológicos, que sería el del embarazo del primer trimestre y aparte el de lactancia. Entonces lo único que hacemos es ajustamos y le aportamos mayor cantidad de energía a esta mujer, y por supuesto que no estaría indicado suspender la lactancia materna en el caso de ella. Ajá. La lactancia materna tiene múltiples funciones. Ajá, y ahí es a lo mejor si algún ginecólogo en algún momento escucha lo que estoy diciendo, igual y a lo mejor y no esté tan de acuerdo, ¿no? O tal vez sí. Si nosotros estamos, si la mujer está lactando al bebé, también se incrementa la producción de oxitocina. La oxitocina como tal es una sustancia o es una hormona que se utiliza durante el proceso de parto para la inducción y para la conducción de ese parto. El propio organismo es el encargado de producir cantidades buenas de oxitocina. Y a lo mejor dirá alguna persona, bueno, es que si le sigues dando el pecho, vas a producir que esa señora esté produciendo oxitocina y puedes ocasionar que el parto sea incluso antes. El cuerpo es muy sabio y el cuerpo sabe distinguir entre una cosa y otra. Ajá. Aquí lo que hay que hacer es vigilancia con esa señora, no suspender lactancia materna, darle más energía por la lactancia y darle más energía por su embarazo. Se tratan como cosas distintas pero en el mismo paquete. Incluido también vamos a evaluar cuál es el efecto termogénico, sabemos que es el 10, ¿no? Y también vamos a buscar la actividad física que está haciendo. Y sobre todo explicarle, no señora,
Lo único que pasa es que usted le tiene que dar más materia a su cuerpo y darle vitaminas, darle minerales, darle los metales, por ejemplo el hierro. ¿Para qué? Para garantizar ambas partes. Es lo que debemos hacer. Ajá, pero bueno, pues ya el médico que le dijo que va a ser carnívora. Bueno, más bien caníbal, ¿no? Los dos. Muchas gracias, Doc. Ajá. Profe, además también la oxitocina es un precursor para que haya más secreción de lácteos, ¿no? ¿Más que perdón? Que se produzca más leche. Claro, la oxitocina también hace que se produzca más leche. Ajá. Y bueno, después cuando se desencadena el trabajo de parto es todo un mundo distinto. Ajá. No solamente hay participación de oxitocina, hay otros factores que van a desencadenar un trabajo de parto. Pero no solamente la lactancia, es solo un factor, ¿no? Pero no es el único. Entonces, esos temas son muy muy interesantes. Honestamente a mí, pues antes de esto, pues no me gustaba la ginecología. Yo decía, bueno, pues no, yo en mi vida pediatra o en mi vida ginecólogo. Pero bueno, durante mi año del internado estuve muchos meses en ginecología y le agarré un gusto por ello. No lo sé todo, naturalmente. Al final de cuentas, yo estoy por terminar como médico general. Pero bueno, lo que no sepa, pues lo investigo, lo estudio y lo aprendo y lo comparto, ¿no? Sin ningún problema. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan hasta ahí? Ok. Las fuentes de vitamina B6 están considerados dentro de pistaches, hígado, atún, semillas de sésamo, el salmón, el maíz, avellanas, carne, lentejas, albaricoques, plátano, ¿no? La vitamina B12, que también se conoce como cianocobalamina, se encuentra en algunos alimentos como estos. Básicamente son mariscos, pescados, hígado, huevo, quesos y hasta hueveras. Ahora, la suplementación del yodo siempre va a ayudar para el desarrollo cerebral del feto. También vamos a considerar que si la persona toma los suplementos del yodo varios meses antes del embarazo, se encuentra un riesgo de insuficiencia tiroidea en mujeres con deficiencia de leve a moderada de yodo. Es decir, si yo le estoy suplementando yodo a la señora en cantidades superiores a las recomendadas, que serían a los IDRs, y la señora ya tiene una deficiencia de leve a moderada de yodo, puedo hacer que la insuficiencia tiroidea se desencadene y por tanto va a ocasionarse un desorden tiroideo. Ajá. Por eso es que el yodo se tiene que trabajar bajo cautela. Ajá. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición consideró como tal que la prescripción del yoduro de potasio antes de la gestación y durante la misma se debe de dar también en el periodo de la lactancia. Ajá. Pero principalmente más es en la lactancia, más que antes del embarazo, ¿ok? La UNAM promueve que sean 200 microgramos al día para mujeres embarazadas y las que están amamantando. Recordemos, ácido fólico 400 microgramos. En el caso de el hierro serían 27 miligramos al día, y en el caso del yodo 200 microgramos al día. Ahora, bueno, este es un ejemplo muy general, no espero que no lo aprendamos todo, pero bueno, aquí en el ejemplo de la imagen vamos a encontrar la participación tanto del yodo, las vitaminas, los minerales como cofactores, vaya. Ajá. Principalmente es eso, cómo es que pueden unir una molécula con otra. Básicamente es eso. Ajá. Los alimentos que son ricos en yodo, pues son principalmente los mariscos y los pescados. Recordemos igual que en México anteriormente existía una deficiencia de yodo, pero esta se corrigió. No solo en México, también en Latinoamérica se corrigió cuando a la sal le adicionaron yodo, y pues muchas de estas deficiencias se corrigieron. Ahora, debemos también conocer de forma general qué es un tamiz neonatal y qué es el tamiz neonatal ampliado. El básico como tal va a identificar, bueno, para empezar, el tamiz neonatal es una prueba que se realiza entre el día 3 y el día 5 después del nacimiento. No se aconseja que sea antes del día 3 y tampoco que sea después del día 5. Ajá.
como promedio, el día 4 es perfecto. Consiste en dar un pinchetazo en la base del pie del bebé y obtener una muestra de sangre. El tamizaje neonatal básico nos va a identificar estas 5 principales enfermedades, enfermedades, que sería el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, hiperplasia adrenal congénita, galactosemia y fenilcetonuria. ¿Por qué es importante identificar estas 5 cosas? Porque las 5 pueden ocasionar un retraso psicomotor. Entonces, por eso es importante identificarlas. También existe el tamizaje neonatal ampliado. En este caso es el básico más los otros 5, que sería el perfil de aminoácidos y acilcarnitinas, acidemias orgánicas, defectos del ciclo de la urea, deficiencia de biotinidasa, y las pruebas complementarias, las de base. En este caso, ¿por qué se dice el ampliado? Porque son menos frecuentes estas enfermedades y por eso pues no es tan común que las realicen. Tienen en común tanto el básico como el ampliado, pues de que si se presentara alguna de estas enfermedades ocasionaría un retraso psicomotriz en el neonato. Entonces por eso es importante que se haga. Ahora, aquí tenemos las tablas de ingesta diaria recomendada, que recordemos el término correcto o más adecuado sería ingestión, pero bueno, ya así viene como ingesta, ¿no? Entonces las IDRs. En mujeres embarazadas se está proponiendo por edades de entre 18, de 19 a 30 y de 31 a 50. Era lo que estábamos platicando. Una cosa es un adolescente, otra cosa es un joven, un adulto joven y un adulto maduro en cuanto a etapas. Entonces tenemos el grupo de vitaminas liposolubles y el grupo de vitaminas hidrosolubles. Recordando que las liposolubles, si nosotros estamos dando megadosis, estas se pueden acumular a nivel de grasa y por tanto pueden generar síntomas de vitaminosis y algunas otras consecuencias. Por ejemplo, el exceso de vitamina A está asociado a algo que se llama hipognatia, se le llama, es decir, cuando el mentón del bebé se hace más chiquitito, está como hacia atrás y bueno, está asociado a que se le dio mucha vitamina A durante el embarazo a esta persona, o antes del embarazo ya la señora ya tenía un exceso de vitamina A. Entonces se propone de regla general 750-770 miligramos por día. La vitamina D de 5 miligramos al día en las 13 condiciones de mujeres embarazadas. De la vitamina E 15 y vitamina K 75 y 90. En este caso la vitamina K es muy importante en el proceso del embarazo, porque al finalizar el embarazo la mujer tiene que hacer o tiene que tener más bien los tiempos de coagulación en forma para reducir el riesgo de una hemorragia obstétrica. Ahora, si nos damos cuenta, va orientado a la pregunta que nos decían: ¿qué hacemos con una mujer que es de 15 años y está embarazada? Entonces la respuesta sería estas tablas. Nos vamos a ir a las IDRs y vamos a ver cuáles son las vitaminas que se recomiendan. De forma general nos damos cuenta que no hay mucha variante, ¿no? Entonces, si acaso el único sería para la vitamina K, donde hay 15 puntos de diferencia. De ahí en fuera las demás pues son prácticamente las mismas. Entonces, si es una mujer embarazada, la edad que tenga, de todos modos tengo que garantizar esto. Pero también debo de considerar que es un adolescente que todavía no ha terminado su crecimiento y que todavía no ha terminado su desarrollo. Recuerden que el crecimiento es el aumento de tamaño y el desarrollo es la capacitación o el grado de madurez de un órgano para hacer la función que tiene que hacer. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas pues que se van a poder eliminar a través de la orina y no va a tener como que un depósito específico. La vitamina C y todas las del complejo B forman parte de ellas. El ácido fólico o el folato es parte de la vitamina B. En este caso sería la B9. Aquí mucho ojo, y esto es como un paréntesis. Muchos de los tratamientos que se están dando ahorita para pacientes con COVID se basan en vitaminas, en megadosis de vitaminas. Y bueno, me ha tocado ver que varios colegas pues mandan muchísima vitamina A, D, C y K en pacientes con COVID. Entonces, ¿qué puede pasar? Algo tan simple como esto. La persona puede almacenar todas las vitaminas liposolubles y va a empezar a generar un cuadro de vitaminosis. Entonces, en un
al principio pues se van a sentir pues más o menos bien. ¿Por qué? Pues porque seguramente va a tener una deficiencia de estas vitaminas, pero esas reservas naturalmente va a llegar el momento donde se van a llenar. Va a llegar a ser tanto que ya se va a estar almacenando dentro de la grasa, y eso a largo plazo pues va a complicar más a estos pacientes. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender que no todo en exceso es bueno. Aquí sí no aplica el dicho de que si mucho es bueno, más es mejor. Aquí sí no aplica. Entonces, desafortunadamente, como son solo vitaminas, o así lo categorizan, pues piensa que no pasa nada. Ahora, en este caso, hablamos ahora de los minerales. Igual en el grupo de las mujeres embarazadas podemos observar que también entre los minerales está calcio, cromo, cobre, flúor, yodo, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, fósforo, selenio y zinc. Si nos damos cuenta, aquí hay como alguna discrepancia en algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del yodo, ¿no? Dice miligramos de cilitro. Aquí marca hasta 220. De acuerdo a UNAM, pues era con 200. O sea, solo son 20 puntitos. En el caso del hierro, cuadra perfecto, ¿no? Decían igual que son 27, sin ningún problema. Y en el caso del zinc, que decía que son 13 y 11. Teniendo mayor aporte en mujeres de 18 años. Entonces, así es como vamos a estar utilizando las tablas de IDRs. En este caso, ahorita estamos utilizando esta para mujeres embarazadas, pero también nos damos cuenta que viene por grupo de población: lactante, niños, niñas, hombres, mujeres, mujeres embarazadas y madres lactantes, ¿ok? Y pues lo único que tendríamos que hacer es como hacer el comparativo entre una mujer embarazada y una mujer lactante. Por ejemplo, la mujer lactante va a tener mayor necesidad de vitamina A comparado con la vitamina D o la vitamina E, que pues son prácticamente las mismas, así como la vitamina K. Entonces, si tú tienes una mujer que está lactando, le tienes que mandar más vitamina A. ¿Qué pasaría en el caso que proponen? La señora que está lactando, pero que también está embarazada. Eso es como que un poquito, pues sí, crea un contraste bastante importante. Porque por una parte, si yo le mando 1.2 o 1200 microgramos a esta mujer, tampoco sería como que una megadosis suficiente para ocasionar en el feto una hipognatia, ¿no? Pero si yo no lo mando, también va a caer en una deficiencia. ¿Por qué? Pues porque su bebé que está lactando, obviamente que está consumiendo esa vitamina A. Y esa vitamina A al bebé que está lactando le sirve pues para el desarrollo visual de él, ¿no? Entonces, aquí solamente tendríamos que analizar cuál es el costo-beneficio. En mi caso, yo en ese caso específico, yo me iría por la recomendación de madres lactantes de 1200 microgramos por día. O 1300, dependiendo del grupo de edad. Ahora, las que siguen. Pues igual, son tablas de IDRs. Igual, es prácticamente las dosis tóxicas, vaya. Por ejemplo, las primeras dos son la ingesta diaria recomendada ideal, vaya, ¿no? Pero la última, que digamos pareciera que se repite la tabla, esas son las dosis tóxicas. No se recomienda en mujeres embarazadas más de 2800, si son de 18 y de 19 a 50, más de 3000 microgramos por día. Esas son como que las recomendaciones. Y en madres lactantes, pues sería 2800 o 3000, lo mismo básicamente. En el ejemplo que habían puesto de la mujer embarazada y que también está lactando, apenas llega a los 1200, 1300. Entonces ni siquiera se están acercando a lo más próximo a una dosis tóxica. Entonces podemos irnos con seguridad con 1200 a 1300 microgramos por día. Los minerales igual, ahí vienen las cantidades, las máximas que pueden ser. Ahora, ¿cuál es el protocolo de intervención dietético-nutricional? Si yo tengo a una mujer con previsión del embarazo, le voy a preguntar, ¿sabe qué, señora? ¿Cuándo se quiere embarazar o cuándo plantea embarazarse? Si la señora dice, me quiero embarazar ya de ya, pues entonces tengo que hacer una intervención dietético-nutricional y en ese momento suplementar con ácido fólico y con yodo. ¿Cuánto ácido fólico? 400 microgramos por día. ¿Cuánto de yodo? De 13 u 11 microgramos por día, dependiendo del grupo de edad y dependiendo la
las IDR recomendadas. Si la señora dice, no, pues me quiero embarazar dentro de un lapso de 6 meses a un año, si es que sí, igual, en intervención dietético-nutricional y la suplementación. Y si ella dice, no, pues no me quiero embarazar tan pronto, pues entonces no es necesario como que hacer una intervención tan dirigida y solamente me baso con educación alimentaria para promoción de la salud. Es decir, ahí yo le voy a explicar, cuando usted se quiere embarazar, tiene que hacer esto. Ajá. A diferencia de que si ya se quiere embarazar, le quedamos así, usted ya tiene que hacer esto. Es una diferencia. ¿Qué datos vamos a recabar? Pues sería la historia clínica y dietética, la evaluación antropométrica, sobre todo el índice de masa corporal. Hay que evaluar cuáles son los estudios de sangre que se van a solicitar. Si ustedes están en un centro de salud y de acuerdo, les recomiendo que lean la norma 007, ahí vienen también los estudios que se deben de solicitar. Por norma, toda mujer embarazada debe de tener una curva de tolerancia a la glucosa, debe de tener una biometría y una química sanguínea. Entre las químicas sanguíneas, los más importantes va a ser glucosa, urea, creatinina y ácido úrico. Son los valores más importantes. ¿Por qué se consideran estos? Porque la glucosa, la curva de tolerancia a la glucosa, para descartar que la señora tenga diabetes. La biometría hemática, para descartar que tenga anemia o que tenga algún proceso infeccioso a través de una leucocitosis. Pero también para descartar una plaquetopenia. Ajá. Una de las complicaciones o una de las enfermedades del embarazo más graves pues es el síndrome de HELLP. Y el síndrome de HELLP se basa en estos estudios. Tengo que ver cuántos de plaqueta tiene. Si tengo menor de 100,000, ese es un criterio súper malísimo para esa señora y ya tengo que canalizar pues a una atención especializada. Para eso sirve la BH. De la química sanguínea, tanto la urea y la creatinina van a ser factores, pero el que más me va a importar es la creatinina. Si la creatinina es mayor o igual de 1.1, es un dato, un criterio de severidad para esta señora. Ajá. Y tengo que investigar si la señora tiene preeclampsia o si no lo tiene. Que bueno, prácticamente si tiene 1.1, a menos que tenga una insuficiencia renal aislada, pues podemos hablar de que la señora tiene un problema hipertensivo. Todo esto me va a orientar a qué tipo de neonato voy a recibir, si va a venir limitado o si va a tener una buena posibilidad de adaptarse al medio. Naturalmente la madre, ¿no? Pues si va a poder salir adelante o si se va a complicar. También voy a hacer el registro de 24 horas, cuestionario de frecuencia de consumo, la adecuación de la dieta según a las recomendaciones y un seguimiento. Bueno, estas son las referencias que utilicé para esta clase. Vienen también en el material proporcionado por la universidad. ¿Ok? Y bueno, al final les dejo esta reflexión que dice: aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Y vaya que es muy cierto. Las personas que dicen, no, la nutrición, que comer, que eso no importa, en algún momento se van a enfermar. Y la pregunta siempre me la hacen. Cuando estoy dando consultas y así, siempre me terminan por preguntar: oiga, doctor, ¿y qué voy a comer? Entonces, a pesar de que como médico les mandemos el tratamiento médico y todo, siempre preguntan eso: ¿qué puedo comer y qué no puedo comer? Desafortunadamente, en muchos médicos pues no se cuentan con toda la capacitación completa y les terminan por decir: pues no coma carnes rojas, no coma grasa, evite pasta, evite arroz, evite tortillas, tome mucha agua, no tome refrescos, no coma mermelada, evite comer frutas y nos vemos en la siguiente consulta. Es básicamente a lo que concluyen. Y pues no es así. Después los pacientes son muy... cuando les interesa su enfermedad, no porque les importe la enfermedad, sino porque les da miedo más bien o morir o enfermarse más, ellos hacen exactamente lo que uno les pide. Si dice no carnes rojas, definitivamente pues no van a comer ni un solo bistecito. Entonces lo llevan hasta el extremo ellos y se la pasan 15, 20 días, un mes comiendo solamente pollo o comiendo solamente queso o comiendo solamente frijoles, qué sé yo. Sabemos que también las carnes rojas pues aportan
específicamente alguna cantidad mayor de minerales, también de vitaminas y pues también de macronutrientes. Entonces siempre funciona así, terminan encontrando el tiempo para su enfermedad, ¿ok? Bueno, pues entonces por mi parte sería todo de esta clase. Espero que les haya gustado. Es un tema muy extenso en el sentido de que pues soy muy pasional al estar explicando y a veces tiendo a desviarme un poquito del tema. Pero a mí se me hace muy muy interesante todo este tipo de temas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Profe, nuevamente Yari. Respecto, es una duda, bueno, un poquito fuera del tema, la lactación. Tengo entendido que se inicia a los 6 meses. Ajá. Pero igual otro paciente llegó con su pequeñita, a la cual inició a los 5 meses por recomendación del pediatra. ¿Qué hacemos en estos casos, Doc? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la lactancia materna exclusiva es de entre los 4 y los 6 meses de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que si el bebé ya cumplió, bueno, el neonato, bueno, ya no sería neonato porque es hasta el día 28, pero pues ya si este bebé ya cumplió los 4 meses, estrictamente ya puede iniciar con la alimentación complementaria. Recordemos que el término lactación ya es un término en desuso. Si ustedes escuchan que alguien dice así, pues habrá cositas que pensar. Entonces sería alimentación complementaria, es el término más actual. Se puede iniciar desde los 4 meses sin ningún problema. La OMS es bien clara, dice alimentación complementaria, y dice lactancia materna exclusiva, solamente seno materno hasta al menos los 4 meses a 6. Ya después del 6º mes ya debe de iniciar la alimentación complementaria, pero lo puede hacer realmente a partir del 4º mes. Igual, ¿cómo se va a iniciar? Siempre se va a preferir con las verduras primero, sin adición de sal, sin adición de azúcar, sin nada. Y se debe de preferir que durante al menos 2 o 3 días continuos sea el mismo alimento. Por ejemplo, si le voy a dar chayote, va a ser chayote hervido, sin sal, sin nada. Los bebés no saben distinguir entre sabores, entonces no habría ningún problema. Pero le voy a dar de comer chayote 2 o 3 días. No quiere decir que voy a hacer el kilo de chayote y lo voy a tener en el refrigerador. No, quiere decir que diario le voy a preparar chayote y le voy a estar dando por 2 o 3 días chayote. Al día siguiente le voy a dar zanahoria quizá 2 o 3 días. Al día siguiente le voy a dar jitomate quizás al día. Y así nos vamos a ir de 2 a 3 días el alimento al natural como viene. Si nosotros iniciamos con papillas que son a base de frutas, el bebé se acostumbra a los alimentos dulces y después es más difícil incluirle las verduras en su alimentación, y pues por eso a los niños no les gustan las verduras. Entonces, después de que vamos a darles las verduras, vamos a iniciar ahora sí con las frutas. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, si está iniciando a los 4 meses, puede estar durante el 4º y el 5º mes solamente puras verduras. Ya a partir del 6º mes ya le puede proporcionar también las frutas. Pero siempre tiene que ir en una regla. Sería primero verduras, después verduras y frutas. Después sería verduras, frutas y cereales. Después frutas, verduras, cereales, consomés. Después frutas, verduras, cereales, consomés y carne. Tiene que ser de esa manera. Ahora, reglas para los consomés, igual pues aplica, se vale darle el pollito hervido y todo eso, pero primero solamente le vamos a dar los consomés. ¿Por qué? Porque las proteínas de estos de estos alimentos son proteínas más complejas comparados con las proteínas que se tiene en la leche o en las frutas o en las verduras o en los cereales. Por eso primero debemos comenzar solamente con consomés para que el propio tracto digestivo termine su proceso de maduración. Recordemos que el bebé, aunque haya sido de 42 semanas, si ustedes quieren, su tracto digestivo aún no está diseñado para recibir alimentos pues de este tipo, no alimentos que son muy pesados. A partir ya del año de vida, se esperaría que este nuevo integrante de la familia ya tenga una alimentación lo más acercada a la alimentación normal de la casa, incluido también el consumo de leche normal.
Ahí es donde muchos, hasta los pediatras, pues a lo mejor hasta dicen, no, ¿cómo se te ocurre que le vas a dar leche bronca a un niño de 1 año, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a iniciar también por fases, ¿no? Entonces, hay muchísimas leches, ¿no? Kenal, Nido, Enfagrow y demás. Realmente ninguna de estas leches va a reemplazar a la lactancia materna, ninguna. Pero si la mamá a partir del año dice, oiga, doc, yo ya no le quiero dar pecho, ¿por qué? Porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer cosas y pues tampoco tengo dinero para estarle comprando leche de bote. ¿Le puedo dar leche de caja? Por supuesto que sí le puede dar, solamente que vamos a iniciar con la leche deslactosada y desnatada. ¿Por qué? Porque es la leche que es menos pesada para el tracto digestivo del bebé. Entonces primero sería de la leche desnatada o descremada o leche ligera, pero también que esté deslactosada. Ajá. Después de eso lo podemos ir evolucionando para que en el lapso de durante el 1 año y medio de vida y hasta los 2 años el bebé pueda tomar incluso hasta leche bronca sin ningún problema. Ajá. Entonces realmente todo eso es como que un mito de decir, no le vayas a dar de esa leche porque pues no. Hay niños que crecen con leche de liconza y crecen súper bien, ¿no? Entonces no es necesario que también les den Enal, Nido o leches que, bueno, sucedáneos, ¿no? Entonces son cuestiones de este tipo. Más o menos eso es el tema de la lactación. No sé si contesté la duda. Sí, profe, muchas gracias. Lo que pasa es que sí me puso mucho en duda porque son indicaciones que hemos estado manejando a lo largo del curso. Entonces, sí me conflictó un poquito, pero gracias por explicarme. Claro, claro. Aquí, al final de todo, quien va a dar resultados y quien va a dar la cara por el trabajo que ustedes hagan son ustedes. Entonces, si tienen igual alguna duda, no se casen con lo que uno les dice, porque yo les podré decir todo lo que ya acabo de decir, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿no? Entonces también es válido que ustedes pongan en tela de juicio todo lo que digo y también se den a la tarea de buscar, porque insisto, al final de todo, cuando salga algo bien o salga algo mal, quienes van a dar saldo y cuenta de eso van a ser ustedes, porque ustedes son quienes están firmando indicaciones y quienes están firmando los planes de alimentación. Ahorita se está dando un cambio en el panorama epidemiológico muy muy importante. Anteriormente las personas que iban a los nutriólogos pues era generalmente para su diabetes, hipertensión o control de peso, pero ahorita se está viendo que existe una tendencia o una moda de las personas que también quieren hacer fisicoculturismo, las mujeres que están utilizando que el ayuno intermitente, que las dietas cetogénicas, total, que están haciendo uso de la nutrición de formas distintas. Y si ustedes no dominan algún tema específico y se fueron a hacer locuras, a indicarle tal vez ayuno intermitente, más dieta cetogénica, más dieta hipocalórica, pues por supuesto que se van a ponchar todo el organismo de esta mujer o de este hombre y pues también son sujetos de demandas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con todo eso. Ok, ¿alguna otra duda, alguna inquietud? Dice, ¿qué pasa cuando la placenta se pega al bebé? Maestro, este tema que está dando usted, o que dio, mejor dicho, fue de la primera unidad, ajá, ¿correcto? Sí. El de la segunda unidad, ¿cuándo nos va a dar? Bueno, ahorita tengo planeado, estoy realizando algún otro material para el día de mañana. El día de hoy pues ya no pude conectarme a las 3 de la tarde como les había comentado. Se presentó por ahí un pacientes de COVID y pues me absorbió todo el tiempo, por eso es que ya lo hice en la tarde. Yo espero que el día de mañana igual en el lapso de entre 3 y 4 me pueda conectar para darles otro tema corto. Ahorita mi idea es estarme conectando todos los días durante esta semana hasta agotar todos los temas. Independientemente sean de la primera, segunda o tercera unidad, me es indiferente. Lo que me es más importante es que ustedes aprendan. Sé que a lo mejor no
pues hay muchas otras personas que saben, me queda claro que hasta más que yo, pero por lo menos que lo que yo sepa, pues se los pueda transmitir. Creo que es más valioso que entregar un trabajo. Claro, los trabajos los tenemos que hacer y los tenemos que revisar, pues porque es como se califica, ¿no? Pero al final de todo, lo que cuenta es lo que ustedes van a hacer en su práctica. Es mi opinión, a menos que esté mal, claro. A ver, dice Patti, mi micrófono no funciona. Pregunté qué pasa. Así es, profesor, y pues agradecemos esas enseñanzas. No hay de qué. Bueno, Patti preguntó que qué pasa cuando la placenta se pega al bebé antes de nacer y casi no tiene líquido amniótico. Bueno, no comprendo la parte de que se pega la placenta al bebé, pero bueno, sí comprendo cuando no tiene líquido. Cuando el bebé no tiene... Bueno, ya esos son como que temas más de ginecología, pero son interesantes. Cuando el bebé no tiene líquido amniótico suficiente, bueno, a partir de la semana 36, el líquido amniótico va a empezar a disminuir porque se tiene que reabsorber. ¿Por qué? Pues porque está cumpliendo... pues ya cumplió su función de amortiguador, vaya. Y en el caso, y bueno, recordemos que también el líquido amniótico es el resultado del propio orín que también el bebé está produciendo. Entonces el bebé se está literalmente pues pasando, tomando su propio orín y todo, y pues el resto del líquido que compone ese amnios, ese líquido amniótico, y pues nada. Llega el momento donde se reabsorbe todo ese líquido propio para el nacimiento del bebé. Y pues es uno de los mecanismos por el cual se desencadena el trabajo de parto. Si la cantidad de líquido amniótico es muy baja, en este caso se mide por el índice de Phelan, es decir, los centímetros, ¿ok? Que se alcanzan a ver en las porciones de los ultrasonidos. Si es menor de 25 en este caso, pues ya estamos considerando que algo no está bien. Perdón, es de 7. Y bueno, ya los ginecólogos son los especialistas que se encargan de decir, ¿sabes qué? Vamos a interrumpir ya el embarazo, pues porque el bebé ya está teniendo sufrimiento fetal y pues es cuando nacen los bebés. Pero ya realmente eso es como más de los ginecólogos, son los que se encargan de hacer eso. Es muy interesante la verdad, ¿no? Pero pues zapatero a su zapato. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, voy a subir la clase. Quise ahorita probar el micrófono de las manos libres, porque tengo otro micrófono más grande, pero no tengo el adaptador. Entonces el puerto de la computadora es más pequeño y el cable es más grueso. Entonces, si se dieron cuenta con los videos, como que el micrófono de la computadora se escucha muy raro. Pero bueno, solamente bájenle un poquito al volumen y se alcanza a distinguir un poquito más la voz. Es un poco molesto, pero pues vamos a ver ya mañana a ver si consigo el puerto. Ya lo tenía, pero no sé dónde lo dejé. Entonces, pues bueno, de momento damos por finalizada ahorita la clase de hoy. Y pues a ver el día de mañana vamos a ver cómo pasa todas las funciones, ¿ok?